La mayoría de ustedes ya me conocen, me han visto ya por Instagram, me han visto quizás en YouTube también, en otros canales. Saben que estamos ahorita empezando con un proyecto para animarlos, ayudarlos en el camino que van a realizar todos aquellos los que sean dentistas que quieren venir a Alemania. Estamos armando un proyecto para eso. Sobre eso ya va a haber un webinar en el que vamos a explicar todo detalladamente. Pero pues lo más importante antes de venir a Alemania y incluso cuando estás evaluando si realmente Alemania es para ti, es pues aprender el alemán. Y siempre, siempre recomiendo antes de brindar una asesoría o antes de brindar incluso información detallada, siempre recomiendo que evalúen si el idioma es para ustedes, ¿ok? Entonces, mucho se ha dicho del alemán, que es muy difícil, a veces salen incluso videos, salen bromas de que mariposa, Schmetterling, que suena muy difícil. Entonces, hoy estamos acá para que el profesor Luis desmienta algunos mitos, para que nos diga más él, desde su experiencia, qué tan difícil es realmente aprender alemán. El profesor Luis es un especialista en los niveles A1 y A2 y él viene ya apoyando desde hace 3 años a profesionales de la salud que están buscando emigrar a Alemania. Con eso dicho, pues Luis, te dejo la plataforma. Yo voy a estar presente de todas maneras en el chat. Voy a estar presente en el chat, ahí respondiendo, rodando un poquito las preguntas. La plataforma es tuya y nada, espero que toda la información que vayan a recibir hoy día sea de mucha, mucha, mucha ayuda para todos aquellos que están evaluando si vienen a Alemania o quizás ya están en Alemania o ya están aprendiendo algún nivel de alemán. Ahí los dejo. Bien, muchas gracias por el pase, Cheryl. Me presento nuevamente. Soy Luis Salazar, profesor de alemán con experiencia en más de 3 años. Y es cierto que al aprender alemán se asocia a que es difícil gramaticalmente o que su pronunciación es muy complicada o que sencillamente es incomprensible. Pero estos son mitos que se han difundido por las redes sociales. Tal vez en la praxis, ¿no? En la práctica se encuentran dificultades, pero hay métodos, hay estrategias para que pueda ser mucho más sencillo. Antes de ver estas estrategias, de desmentir mitos, vamos a entender por qué es importante que un profesional de la salud sepa alemán en caso quiera migrar. En esta primera parte vamos a mencionar algunas ventajas y requisitos que va a necesitar el profesional para estar en el extranjero. Primero, que es un requisito legal. Acorde al marco común de referencia europeo, se necesitan niveles B2 o C1 especializados en conceptos técnicos para poder laborar en el extranjero. Eso quiere decir que es indispensable para obtener la licencia el poder sacar, en este caso, el certificado de B2 en el Bundesärztekammer, ¿no? La cámara, digamos, de dentistas especializados en el extranjero. Asimismo, más allá de los requisitos, el saber alemán nos va a facilitar la comunicación tanto con pacientes o con colegas. Y es que al estar en un contexto tan especializado como es el área de medicina, es importante el poder saber qué concepto y la precisión léxica de las palabras. Digamos que una mala frase mal formulada o algo que no se ha entendido puede ser vital, tanto en los consejos que se le da o en la comunicación interna que hay entre los colegas. Y de hecho, acorde a estadísticas, el 95% de los pacientes se atienden exclusivamente en idioma alemán. Entonces, para poder usar este nexo de comunicación y expresar realmente lo que se quiere decir, es importantísimo conocer este idioma. Y no solo con los pacientes, sino con los colegas. Muchos empleadores prefieren contratar personas que dominan este idioma por la facilidad que tienen para entender tareas, asignaciones que se les puede dar, así como para participar en reuniones de integración, en sesiones de coordinación. Además, que teniendo un nivel B2 de alemán, se abren muchas puertas en el mismo extranjero para seguir creciendo en línea de carrera. Muchos cursos, especializaciones se ofrecen a profesionales que cuentan con este nivel y también acreditando cierto tiempo de experiencia. Y la principal razón por la cual, de hecho, este proyecto se está armando es porque en Alemania
está habiendo escasez de profesionales en diversas áreas. Voy a mostrar lo siguiente. Tenemos aquí algunas estadísticas sobre Fachkräftemangel, que vendría a traducirse como la escasez de profesionales. Y para el 2024 se ve un 82% de escasez. Estos datos acorde eh, propiamente a el reporte de escasez de fuerza laboral emitido por el mismo gobierno. ¿En qué áreas específicamente está viendo esta escasez? Pues en las siguientes, donde el área médica cuenta con aproximadamente un 88% de, perdón, sí, 88% de escasez, ¿no? A la par que tal vez el área de bienes consumidos y servicios. Entonces, se requieren profesionales en el extranjero y no se trata únicamente de poder ir y ejercer. Es todo un proceso, un trámite en el cual intervienen distintas etapas. La homologación, el tiempo de servicio que se requiere para validar la experiencia, entre otros. Y naturalmente, en todos estos procesos, en toda esta etapa, es necesario conocer el idioma. Además, claro, de que fuera de la parte profesional, llamémosle la parte académica, en el día a día es necesario el poder desenvolverse, realizar tareas básicas con este idioma. Más aún que se está en un país extranjero donde el idioma predominante es justamente el alemán. Entonces, el objetivo al cual debemos aspirar es llegar a un nivel B2. ¿Qué es el nivel B2 en sí? Bueno, es una escala de niveles en el cual se determina qué tanto dominio cuenta la persona respecto a la lengua, siendo los niveles A1 y A2 niveles básicos que sirven para interactuar en el día a día, para realizar actividades cotidianas como hacer la compra, tal vez escribir un permiso, solicitar información en una oficina, etcétera. A partir del nivel B1, B2, correspondientes al nivel intermedio, se tiende a especializar más para contextos académicos formales, hacer presentaciones, entre otros. Vamos ahora a desmentir algunos mitos sobre la dificultad del alemán. Y como primer problema que siempre se le suele asociar es que el alemán tiene palabras que son muy largas y difíciles de pronunciar. ¿Esto es realmente cierto? Digamos que este idioma es bastante compuesto, en el sentido que las palabras base pueden añadirse con prefijos, sufijos y formar nuevas palabras. Es muy común encontrar palabras compuestas y la pronunciación asociada a estas palabras también obedece tomando estas pausas. Esto en lingüística se le conoce como lexema. Los lexemas son las partículas base en la cual se forman las palabras. Entonces, el alemán únicamente lo que hace es construir en base a dos lexemas base o incluso más, construir palabras, a veces con un nexo. Y por ello es importante en niveles básicos conocer qué significa cada partícula. De modo que cuando uno avanza, puede ya asociar y pensar directamente, tiene la palabra, por ejemplo, house, Kaufhaus, Krankenhaus. Toda palabra que refiera a house va a referir a casa o establecimiento, siendo que esta palabra, en realidad compuesta Krankenhaus, casa de enfermos, refiere a hospital. Hay muchos significados que obedecen esto. O el caso de Geschwindigkeitsbegrenzung. Begrenzung es límite. Geschwindigkeit, velocidad. Tenemos a S como nexo. Entonces, esta palabra establece al límite de velocidad. O incluso, algo que me gusta de este idioma es que puede crear palabras que son muy específicas, que tienen significados que tal vez en otros idiomas no se pueden encontrar, como el caso de Frühjahrsmüdigkeit. Früh, temprano, Jahrs, año, und Müdigkeit, cansancio, que vendría a ser algo así como la fatiga de iniciar de los primeros meses del año. Las palabras pueden ser largas, sí, no lo niego, pero tanto la pronunciación como el entendimiento
conociendo cuáles son las partículas que lo componen, va a ser bastante sencillo. A esto se asocia que la pronunciación es realmente difícil. Es cierto que en el alfabeto alemán aparecen nuevas letras. Por ejemplo, posiblemente nunca hayamos visto esta A con diéresis, la O con diéresis, la U con diéresis, conocido como las umlaute vocales. Entonces, ¿cómo pronuncio estos nuevos sonidos? Pues es sencillo. Hay trucos de pronunciación. Por ejemplo, esta A umlaut implica colocar los labios en forma de A y pronunciar E y respectivamente con las demás umlaut. Y conociendo el truco de pronunciación, no debería experimentar más problemas futuro, porque este idioma tiene una pronunciación constante. ¿Qué quiere decir constante? Independientemente de con qué letra va seguido, un sonido va a tener el mismo fonema, el mismo sonido en la gran mayoría de casos. Esto a diferencia, por ejemplo, de nuestro idioma, donde la C va a sonar a veces como C, a veces como S. ¿No? Entonces, el conocer cómo suena cada letra nos va a ayudar bastante. Además que las combinaciones de letra, las combinaciones consonánticas, así como los diptongos, también son constantes. En cuanto a pronunciación, tal vez se nos pueda complicar el hecho que toma palabras extranjeras, tanto del inglés como el francés, que son palabras que escapan a las reglas de pronunciación habituales. Pero con cierto truco uno aprende a identificar estas palabras y también a pronunciarlas. En lo que respecta a palabras originadas netamente por este idioma, conociendo cómo funciona cada letra, cómo suena cada letra y cada combinación, se nos va a hacer muy sencillo. Es más, de hecho, con muchos estudiantes a los que se les enseña el alfabeto, a la semana ya pueden estar leyendo textos, diciendo, o bueno, hablando el idioma propiamente, cometiendo algunos errores de pronunciación que con la práctica se afinan, pero ya es posible. Entonces, la pronunciación es sencilla, es sencilla. Otro mito respecto a esto, y tal vez el más grande, es la gramática. Es realmente difícil. El alemán presenta lo que se conoce como son casos gramaticales. Los casos gramaticales vendrían a ser como funciones sintácticas que va a cumplir cada palabra dentro de la oración. Es decir, suponiendo que tengo una oración extensa, habrá una parte que va a ser el sujeto, el predicado y complementos circunstanciales. Dentro del predicado puedo identificar objeto directo, objeto indirecto. Estos términos técnicos que estoy mencionando corresponden a la sintaxis. Y sí, si lo quiero ver desde una perspectiva teórica, hablando de objeto indirecto, sintagma nominal, sintagma verbal, se me va a complicar el entendimiento. En la práctica es mucho más sencillo. Sin tanto tecnicismo, digamos que estos cuatro casos gramaticales, nominativo, acusativo, dativo, genitivo, se usarán en situaciones específicas, indicando que, digamos, distinguiendo si lo que sigue a continuación se trata de complementar al verbo, trata de indicar algún complemento del lugar, tal vez está, digamos, haciendo concordancia con la preposición o quiere indicar pertenencia. Cuando uno entiende de base para qué sirve y en qué casos sirven, se hace mucho más sencillo. Esto en lugar de estar viendo a este verbo funcionaba con acusativo, este verbo con dativo, que sí es correcto, pero dentro de ello uno tiene que saber la razón, la razón. Adicional a ello, el problema usual que se suele encontrar son las declinaciones. Declinar implica cambiar la estructura de la palabra para que corresponda a su caso gramatical, al género gramatical, al número y en ocasiones, como en esta tabla que estamos observando, con el adjetivo.
No voy a mentir, es un poco tedioso el conocer estas declinaciones, pero lo ideal es que esto sea posterior a los casos gramaticales. Es un proceso progresivo. Los casos gramaticales se van aprendiendo un poco de nominativo, acusativo, dativo, genitivo, y con ello también las declinaciones, tanto de adjetivo, los pronombres en el caso gramatical respectivo, los artículos, entre otros. Es progresivo y conforme se va viendo, vamos a ver que incluso la tabla no va a ser necesaria si el conocimiento lo tengo almacenado en mi memoria. Bien, hasta este punto hemos hablado de tres aspectos claves: las palabras compuestas, la pronunciación y la gramática. Quisiera consultarles, ¿tienen alguna duda sobre estos mitos, sobre algo que hayan escuchado sobre este idioma? Pueden alzar la mano o escribir su pregunta por el chat. Excelente, continúo. Eh, Otro mito, y bueno, y acá unos mitos más para complementar la información. Mencionan que el alemán es muy diferente al español y es muy difícil de entender. Como todo idioma, en un inicio va a parecer un mundo totalmente nuevo e incluso impone cierto temor. Es normal. Y que sea muy distinto al español, diría que no. Tanto el español como en el alemán son idiomas muy gramaticales y hay muchas estructuras que se mantienen en ambos idiomas. Hablamos, por ejemplo, del participio o el pretérito, el modo subjuntivo para nosotros, que para ellos es el conjunctive zwei, el imperativo, entre otros temas, digamos, gramaticales específicos de nuestro idioma que tienen su versión alterna en el alemán. Un detalle adicional a ello, y es que haciendo este match en base a la información previa que conozco, va a resultar mucho más sencillo que tratar de aprenderlo de cero. Y esto se añade que muchas personas dicen que tengo que saber inglés para saber alemán. Es cierto que ambas lenguas provienen de la familia de lenguas germánicas. Y es cierto que hay términos y características que se comparten, ¿no? Que tienen en común. Pero fuera de ello, no es un impedimento el no saber inglés para aprender alemán, porque el alemán es un idioma que es distinto a su manera. Tiene similitudes, pero es distinto, es único. Y estas características únicas, tanto en su gramática, en su pronunciación, se aprenden en los primeros ciclos. Conociendo al idioma y apreciando estas características, no cuestionando, es lo que uno puede llegar a dominarlo rápidamente. Esto me recuerda. Hay muchas reglas que son arbitrarias. Fruto del proceso de evolución de la lengua. Si me detengo a criticar o a decir, pero ¿por qué funciona esto así? Debería ser más sencillo así. Si le busco el lado negativo, posiblemente me estanco. El idioma presenta sus reglas, presenta sus fonemas, presenta sus particularidades. Y como tal, se trata de aceptarlo y de entenderlo con todo ello. Otro aspecto que mencionan es que necesitas dominar el alemán para comunicarte. El alemán en el sentido de dominar del 100%, hablar sin errores, saber todas las declinaciones, saber todos los casos gramaticales, usar un vocabulario muy formal. ¿Es esto realmente así? No necesariamente. El aprendizaje es gradual. Los términos que utilicemos conforme avancemos se van a volver más sofisticados, más especializados. Y en un inicio, tal vez no. En un inicio tal vez cometa errores. En un inicio tal vez no conjugue bien, no decline bien, use un tiempo verbal mal y no hay problema. La intención como tal de las lenguas es dar y recibir ideas,
transmitir información. Si esta información ha sido transmitida, el objetivo de la comunicación, el objetivo de la lengua, en este caso, se ha cumplido. Y estos detalles por pulir respecto a declinaciones, gramática, pronunciación, conforme uno va avanzando y está inmerso en el idioma, se van afinando. Ojo, no digo que no importe el hablar con propiedad, el hablar con precisión léxica, pero es algo que en un inicio no debe estresarme mucho, porque si al momento de hablar, al formular ideas o al escribir, me pongo a pensar en que debo cumplir todas las reglas, posiblemente experimente un bloqueo. No, entonces, como siempre le digo a mis estudiantes, exprésense, dejen que las ideas salgan. Si hay algo por corregir, el profesor en su momento lo va a hacer notar, pero se cumplió esta función de emitir información. Asimismo, dicen que aprender alemán toma demasiado tiempo. Eh, bueno, es un idioma con bastantes particularidades en cuanto a gramática un tanto extenso, pero esto va a depender mucho del ritmo y del mismo estudiante y el compromiso que tenga con su aprendizaje. Como todo idioma en realidad, puede aprenderse rápido, tal vez tomando más pausas, va a depender del ritmo del estudiante, la metodología empleada y el grado de compromiso que haya con el idioma. No se puede asegurar resultados inmediatos, como que en un mes ya voy a estar hablando el idioma, pero tampoco significa que voy a llevar años estudiando el idioma solo para dominar el básico, por ejemplo. No. Acorde al ritmo del estudiante, a su forma de aprendizaje, se puede adaptar un programa propiamente. Ahora, ¿qué factores influyen para que pueda aprenderlo más rápido o tome un poquito más de tiempo? Factores como la inmersión, si el entorno donde estoy habla alemán o en su defecto, si es que veo material que está en este idioma. También el grado de motivación, si es una motivación intrínseca, que yo quiero hacerlo para cumplir una meta o es algo que alguien me está solicitando, que es la extrínseca, digamos, entre también el tiempo de estudio que se le dé al idioma diario. Son muchos factores, pero en realidad no es que tome demasiado tiempo aprender este idioma, con compromiso y buena metodología. Hasta este punto hemos culminado esta primera sección de algunos mitos. Quisiera saber si conocen algunos otros mitos o qué les parece el idioma alemán, especialmente aquellos que todavía no han empezado a estudiar. ¿Les parece difícil? ¿Qué les llama la atención de este idioma? Acá tenemos una pregunta, Luis. ¿Cuánto Ajá, tiempo a un ritmo promedio y con gran compromiso hace una motivación intrínseca? Escribe aquel colega. ya. Un, Se demora en llegar al nivel B1 empezando desde cero. bien. Cada nivel A1, A2, B1 son como pequeños escalones que deben dominarse. Digamos que tenemos que llegar a estas metas primero. Con, digamos, con un curso acelerado, con motivación propia, con bastante compromiso, eh, podemos decir que 3 meses, que es lo que he visto que muchos programas lo ofrecen. Ojo, 3 meses para el nivel A1. Luego, Ujú. unos 3 meses para el nivel A2. Con nivel A2 tengo suficiente capacidad para comunicarme en el día a día y resolver algunas situaciones propias, ¿no?, de la rutina. Nivel B1 puede tomar también 3 meses, un poco más, incluso a veces 4 meses, pero está entre ello, ¿no? Puedo aprender el B1 en 3 meses, 4 meses si ya conozco el A2. Y puedo aprender el A2 si ya conozco el A1. Respondiendo entonces, en un total diría 9 meses, 10 meses, entre 9 a 10 meses, incluso un poquito más podría ser. Claro. Yo creo que también aquí tengo, bueno, basada en mi experiencia de alumna, si realmente eres muy, muy dedicado y te comprometes, yo creo que sí es posible que logres llegar a un nivel B1 en 9 meses.
y con ayuda de buenos profesores que te estén también llevando de la mano y corrigiendo y diciendo tienes que mejorar aquí o acá, porque tengo que decir, cuando nosotros aprendemos en nuestros países o también de manera online, pero todavía no lo ponemos en práctica, a veces cuando ya llegas al mundo, llegas a Alemania y empiezas a poner todo eso en práctica, te das cuenta que hay que afinar muchas cosas todavía pero la práctica hace el maestro, ¿cierto, Luis? Sí, correcto. La práctica constante hace que se afinen detalles, tal vez, ¿no? Pequeños problemas de dicción, mejoremos la precisión léxica al hablar. Acá te Por tengo otra sí, pregunta. Dicen, preguntan si es difícil hacer el examen Goethe para el B2. el Goethe-Prüfung, ya. En el nivel B2 se prioriza bastante la producción oral y la producción escrita, que muchas veces son aspectos que en niveles anteriores A1, A2 sobre todo, no se ha llegado a practicar del todo. Cuando me refiero a ello, por ejemplo, una consigna es que te dan un tema, te piden formular una postura si estás a favor o en contra y que menciones al menos 3 argumentos defendiendo. Nótese que este ejemplo de ejercicio puede resultar muy desafiante si es que no lo he visto antes. Asimismo, las lecturas, como son más especializadas, van a usar bastante vocabulario técnico, vocabulario intermedio avanzado, digamos. Entonces, es desafiante propiamente para acreditar el nivel intermedio, pero con práctica llamémosle, y sobre todo con simulacros o ejercicios tipo al examen, uno se va adaptando y le pierde el miedo. Es Sí, desafiante, pero con la práctica o práctica previa, encontraremos que no tanto. exacto. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia puedo decirles, yo no di el Gute, yo di el Telk. Eh, puedes dar cualquiera de los dos, o el Take Best Buy o el Gute Best Buy, y los puedes dar, cualquiera de los dos te va a servir para homologar tu título en Alemania. Yo di, luego vamos a tener también en otra sesión un webinar con la profesora Constantinidis. Ella también está presente por acá. Ella después vamos a hablar al respecto y ella nos va a desmentir algunos mitos sobre el B2 y justamente va a hablar de estas dos pruebas. Esto viene la siguiente semana, así que estén atentos. Ella es la profesora. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, me llama la atención sobre ciertas pronunciaciones. Por ejemplo, aquí escribió CH, que por ejemplo, sprechen, meine ich, Ajá. o la R diferente con respecto al español. También la W y la B, es cierto, sí hay muchas. Sí, es correcto. Los fonemas, llamémosle, van a variar de un idioma a otro. Algo que me olvidé mencionar es que este idioma es bastante gutural. ¿A qué me refiero con gutural? Digamos, la fonación viene de la garganta, de la garganta. La R, por ejemplo, es más como este sonido. Rosa, rosa, Rot. raining, rot, ¿no? Un sonido particular que sí, Buah, es propio de este diplom. idioma. Asimismo, la W ya no va a sonar como W, ahora suena como una No como B. correcto, B. ¿no? Sí, va. O la Ah, CH, que dependiendo de si va al inicio o iniciando una sílaba, va a tener un sonido tanto distinto. Es, ahora, spreche, ¿no? En este caso como una J, ah. spreche. Es, mm, claro, Sí, estos son detalles que se ven también aprendiendo el idioma. exacto. Otra pregunta, tú me dices, Luis, porque tú eres el que está, ¿no? Tú me vas a decir, Y ok, vamos hasta acá con con las preguntas y continuemos. sí, 2 preguntas más y continuamos para Perfecto, metodología. Sí, súper. Dice, ¿es verdad que es diferente el alemán cotidiano al alemán que podemos leer en un libro o en un texto? ¿Me permites contestar quizás la pregunta? claro. Porque chicos, aquí todos son dentistas. Ay, disculpen, voy a admitir a alguien más. Entonces, lo que pasa y la sorpresa que yo me di cuando llegué acá a Alemania era que leyendo el libro, yo llegué acá a Alemania con muy poquito nivel de alemán, pero cuando alcancé el B1 empecé a leer libros de alemán en odontología y me daba cuenta de que en los libros de alemán obviamente hay mucha presencia de latín. Entonces, esto hacía que yo entienda muchísimas cosas por contexto. Muchas palabras, por ejemplo.
nosotros conocemos la palabra gingiva, gingivoplastía. Entonces, en alemán, que viene a ser la encía, ¿no? También se le dice die Gingiva. Entonces, habían palabras muy similares que también, por ejemplo, en el Umgangssprache, que es el idioma que se usa, pues, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? El cotidiano, digamos, ¿no? Con los pacientes, se le dice Zahnfleisch. Esa palabra sí no la conocía, pero si yo hablaba con un colega y le decía, mira, die Gingiva, el colega me entendía, por supuesto, porque él también tuvo que aprender, ¿no? Aprendimos lo mismo, el mismo significado. Entonces, hay mucha presencia del latín que hace que muchas palabras en nuestro entorno laboral, siendo dentistas, en el área de la medicina, se entiendan, que las podamos entender. Eso era todo, esa es mi acotación. Muy bien, Luis. La siguiente pregunta ¿es buena una metodología traducir todo al español o solamente es intentar entenderlo en alemán? Bien. Con esta pregunta quiero iniciar justamente los consejos, esta sección sobre consejos prácticos para aprender alemán. En un primer momento quiero hablar sobre esto de crear una imagen mental con los significados de las palabras. ¿Y qué es lo que sucede? En unos primeros, digamos, niveles del idioma, el estudiante suele traducir todas las expresiones, todas las palabras con tal de entender. Pero estoy entendiendo o estoy entendiendo, claro, el significante más no el significado. ¿Qué quiero decir? El significante vendría a ser la palabra como tal. Y lo estoy asociando con el significado, perdón, lo estoy asociando con la palabra en alemán. Limpieza con Reinigung, pero no estoy viendo qué está detrás. Lo ideal al aprender este idioma es en base a la imagen, al objeto, a la acción que haga referencia, mentalmente pensar y asociar esa palabra. Es decir, no hace falta, y de hecho en el extranjero no es que voy a encontrar la palabra limpieza para asociarla recién con Reinigung, no, pero puedo encontrar esta acción, a la cual directamente, mentalmente ya la asocio con Reinigung. Ah, das ist die Reinigung. O en este caso, cepillo. Para nosotros es cepillo, pero no quiero que se asocie el concepto cepillo con Zahnbürste, sino la imagen, porque esta imagen, el objeto es lo que voy a encontrar en la práctica. Por ello, lo interesante aquí es asociar la palabra nueva con el significado, con lo que ya conozco. Una teoría bastante interesante respecto a esto es la del aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que nos dice? Todo aprendizaje, para que esté almacenado más tiempo en la memoria, tiene que ser procesado en base a los conocimientos previos. Ok, en este caso, ya, das ist zum Beispiel Reinigung, me imagino. Y mentalmente hago el ejercicio de asociarlo. Reinigung. ¿Cuándo me doy cuenta que eso está funcionando? Cuando en la práctica se me escapan palabras en alemán. Muchos estudiantes me decían, profesor, he estado en la tienda y he dicho sin querer Bitteschön o quiero decir pero y me sale un aber. Cuando pasa eso, digamos que es un gran indicador de que no estamos traduciendo, estamos usando en base al momento justo, en base al contexto, que es lo que voy a hablar después, en base al significado que subyace. ¿Se entiende ello? Respecto a ello también, una forma de aprender las palabras es asociando con conocimientos previos que uno puede tener. Como mencionaba Cheryl, por ejemplo, hay términos que vienen del latín, la raíz es latín. Entonces lo asocio en base a lo que hago y por asociación salgo. Entonces esto va a significar ello. Hice un trabajo mental y al hacer el trabajo mental es más probable que aprenda el término sin recurrir al espacio. Bien.
Un consejo adicional que puedo dar, espero esté claro respecto a este consejo. Igual, si tienen más dudas respecto a la traducción, con gusto al final de este segundo bloque vamos a expandir la información. Otro gran consejo que les puedo dar es que aprendan todo contextualizado. No se trata de buscar en el diccionario palabras y decir, hoy me voy a aprender tal palabra, tal palabra, tal palabra, sino aprender la palabra, su significado en un contexto. Crear expresiones y saber que las voy a utilizar en ese contexto. Los libros, por ello, siempre dividen las unidades por temáticas. Temática en el restaurante, temática en el hospital, temática conversaciones casuales en la calle. ¿Ya? ¿Por qué estas temáticas? Porque el cerebro asocia, y al presentarme yo en esta situación, los términos o las expresiones fácilmente pueden venir a mi mente. Todo tiene que estar eh, contextualizado. Sí, y por ahí Maciel nos pregunta, un tanto adelantando esta pregunta, en el caso del alemán sí es importante aprender el artículo de cada palabra, porque estos artículos posteriormente se van a declinar en base a los casos gramaticales, pero ya es meternos esto un poquito con la gramática. Sí, en este caso tomemos el artículo como si fuera parte del nombre, parte del nombre. Entonces, todo siempre con contexto. Y es más, procuremos crear actividades en base al contexto. Supongamos, ich habe hier der Krankenwagen, die Nothilfe, die Operation, ja, das ist eine Operation, Die Operation. Die der Operation. Verbandkasten. Bien, Der ¿cuál podrá ser el contexto? Verbandkasten. Die Der Verbandkasten. ¿Cuál podrá ser el contexto? Tal vez intervención en el hospital o emergencia, ¿no? El de Notfall, Notfälle, emergencias, ya. En base a ese contexto, se crean actividades. Entonces, yo mismo puedo crear mis actividades o sugerir actividades en la didáctica. Que sea un juego de roles en una sala de emergencia. O tal vez redactar un correo especificando una emergencia, pidiendo permiso por una emergencia. Uso el vocabulario del contexto, en ese contexto. Y esto, de hecho, está sustentado con la teoría de aprendizaje situacional, que es básicamente lo que he explicado. Las situaciones, los contextos nos permiten asociar a términos. Otro tip que les puedo dar es que creen estructuras gramaticales básicas y luego prueben a ampliar esa expresión. Los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2 están justamente graduados, porque se busca que en cada nivel uno pueda explicar, hablar más, hablar con mayor detalle. En un nivel A1 puedo decir, wo tu es B, ¿no? Donde duele. En un nivel un poquito más avanzado podría decir, wo tu es B, hinten oben, hinten unten, un poquito más avanzado. Wo tut es weh? Vielleicht hier in die zweite Molar, in den zweiten Molarzahn, en el segundo molar, in den zweiten Molarzahn hinten, unten. Ya. Voy poco a poco. O un caso más práctico es de una oración base, agrego complementos. Complementos de lugar, complementos de modo, el famoso tecamolo, si lo han oído por ahí. Y mi oración de lo que inicialmente era básica se vuelve más sofisticada conforme voy avanzando con el idioma. Oder Sie benötigen eine Extraktion zum Beispiel, esto en un nivel A1. Ya. Esta frase, conforme voy avanzando, va a cambiar a Sie müssen eine Trank ziehen lassen, zum Beispiel. ¿No? Y va siendo progresivo. Otro tip que puedo darles es no sobrepensar, y creo que lo mencioné previamente, no sobrepensar detalles gramaticales al inicio.
el input comprensible. Mientras que lo que esté diciendo pueda ser entendido por la otra persona, se cumplió el objetivo del lenguaje. Y conforme yo voy mejorando mi aprendizaje, la gramática va mejorando. Va mejorando. Por ejemplo, si comments the book in sechs Monat, ¿ok? Hay errores. Hay errores gramaticales varios aquí. Pero ¿se comprendió la intención comunicativa? Sí, claro que sí. Sería muy malo que en ese momento la persona me interrumpa y te diga, no, eso tiene que decirse así. La intención comunicativa se dio. Sigamos con la conversación. Ahora, ich habe gefunden ein Problem mit Zahnfleisch. ¿Se comprendió? Sí, la otra persona me comprendió. Hay errores, sí, pero se cumplió lo importante, la que entendió el mensaje. Ya al final de la conversación se pueden dar detalles. No, oye, mira, esto era así, vamos a practicar cambiando esto. Pero se cumplió la comunicación, digamos, el circuito de comunicación. Entonces, al inicio, no hay que sobrepensar. Nos va a causar bloqueos ello. Hay que soltar las ideas conforme las vayamos ideando. Y poco a poco se van a afinar los detalles. No tengamos miedo a equivocarnos. Equivocarnos es parte del proceso. ¿Qué más? También sugeriría el estar inmerso en el idioma. Si me encuentro viviendo ya en Alemania, el participar de eventos sociales o conversar con personas que hablan el idioma, de algún modo hace que términos, palabras se me queden grabados. En caso no, también puedo utilizar, digamos, los medios visuales, los medios digitales, películas, tal vez escuchar música en alemán o intentar conversar con personas en el extranjero a través de aplicaciones. Porque al estar inmerso en el idioma, términos, expresiones, van a quedar grabados. Y se me va a hacer más natural el pensar en ese idioma. Asimismo, sugiero el repasar diario. Y es que muchas veces me dicen, profesor, yo tenía nivel A2, pero dejé el idioma totalmente 6 meses y he vuelto a A1. Y tengo que dar otra vez mi examen de A1. Ya puede suceder. ¿Esto por qué? Porque no estamos reforzando, no estamos estimulando la memoria. Sugiero buscar ejercicios prácticos. Hay páginas que ofrecen ejercicios diarios prácticos para poner en, ¿no? Para, digamos, ejercitar el cerebro, ejercitar lo aprendido. Y es que lo que se va recordando queda grabado, digamos, con mayor tiempo. Si un término lo repaso esta semana, posiblemente que un inicio me dure hasta la siguiente semana. Si luego la siguiente semana lo vuelvo a repasar, puede que se me quede un mes. Y si lo sigo repasando después de ese mes, más tiempo. Esto es lo que nos dice la teoría del espaciado. Cuando el aprendizaje es por dosis en varios lapsos de tiempo, tiende a favorecer la curva del aprendizaje. Se aprende más a largo plazo. Y el último consejo que puedo dar es reconocer el estilo de aprendizaje. Y es que hay muchas personas que son más visuales o más auditivas o que les gusta teorizar todo. Busquen la forma que mejor se adecue a sus estilos de aprendizaje. Por experiencia, por ejemplo, tenía una estudiante que me decía que mis diapositivas le gustaba bastante. Las publicaba y antes de que inicie siquiera la clase, ella ya había revisado todas las diapositivas. Y me decía, profesor, solo con ver lo que está plasmado allí, ya sé de qué va a tratar el tema, ya sé cómo utilizarlo, ya lo aprendí. En cambio, había otras personas que requerían que explique, que se diga, esto funciona así por esto, y escuchando la explicación se les quedaba grabado. Hay otras personas que preferían las dinámicas, ¿no? Como una especie de juego de mesa por ahí que se empleó en alguna sesión. Y al poner en práctica, eh, se les quedaba grabado. Entonces, cada persona tiene un estilo y un ritmo de aprendizaje propio. Identifiquen cuál es el suyo y traten de adecuar las actividades o pidan, en todo caso, ¿no? Con quien estén trabajando que adecue sus actividades a esa metodología.
Y de hecho esto me hace acordar algo, que no lo he puesto, pero es importante la producción. La recepción, el entendimiento es bueno. Es bueno saber, es bueno el escuchar, el leer y entender. Pero si no, a ver, la palabra es si no escribo, si no hablo, tal vez no esté aprendiendo como si lo haría, si lo hiciera. Escribir, hablar son procesos activos del aprendizaje que requieren mayor esfuerzo, digamos, mayor esfuerzo a nivel cerebral. Hacer esto va a asegurar que el aprendizaje sea más significativo, que pueda quedar grabado a más tiempo. Aquí, en conclusión, están todo lo que he mencionado respecto a estos tips. Bien, con esto vamos a dar pase a la segunda sección de preguntas que pudieran tener. Pues esperemos a ver si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, yo sí tengo 3 puntos que puedo ahí un poquito compartir. A ver, vamos a ver si en el chat llegó algo. Ah, sí, hay preguntas en el chat. Dice, ¿puede recomendar alguna página de ejercicios para practicar y en esa misma línea recomendar algún libro donde iniciar el aprendizaje del lenguaje técnico en odontología? Ok. A ver, el profesor Luis les puede recomendar una página para ejercicios en general para el alemán para practicar, quizás. ¿Tienes alguna página? Sí, en realidad todo lo que son editorial Verlag tienen páginas de los mismos libros donde se puede practicar. Eh, ¿Podrías escribirlo quizás por el chat? claro, voy a buscar el enlace ahora Excelente. y les voy a enviar. Ahora, ¿qué yo les puedo recomendar para empezar a aprender el lenguaje alemán? Es súper importante, se los puedo enviar, pero honestamente yo siempre soy muy honesta y les digo, no tiene mucho sentido si todavía no estás al menos en el nivel B1. Si ya estás en el nivel B1, te va a servir, lo vas a entender, pero si aún así estás muy motivado, motivada, también puedes leerlo desde antes. Son 2 libros, yo los tengo en PDF, así que quienes tengan interés me pueden escribir un privado a la cuenta de odontología en Alemania para poder compartírselos, pero también este es algo de lo que vamos a hablar en el webinar que va a llegar más adelante, así que no se preocupen. Pero sí, hay 2 libros, eso se los voy a compartir, pídanme. Luego dicen también, Cheryl, yo tengo una duda, ¿los pacientes les hablas en formal o de tú? No sé si me doy a entender. Sí, a los pacientes siempre les hablo en formal. Ahora, si son pacientes, obviamente niños, por ejemplo, o adolescentes, incluso a los adolescentes, dependiendo si, por ejemplo, ya los he atendido varias veces, muchos de ellos como que ya me tutean y ya, bueno, nos tuteamos. Normalmente ellos preguntan y con los pacientes, los de mayor edad o los adultos de mi edad o más, obviamente siempre soy formal y si ya después de la segunda, tercera cita se establece una relación, así como que más amical, ahí también puedo decir, puedo preguntar si nos podemos tutear. Sollen wir uns vielleicht duzen? Y ellos te dicen, sí, claro que sí, y ya, entonces ya no hay que utilizar el término formal. Así que eso es respondiendo a tu pregunta. Con los niñitos, ¿no? Con los niñitos sí, definitivamente, y con los demás, pues después de preguntar. Em, ok, ya, ajá, acá dice Cristina que ella pues es alemana y ella habla con su dentista, a pesar de que lo conoce muchísimo tiempo, siempre de una manera formal. Yo la verdad, yo soy quizás una dentista un poquito, soy una dentista latina y yo siempre pregunto si nos podemos tutear. Muy bien, esas son las preguntas hasta ahora, Luis. Yo solo quería aclarar 3 puntos, por ejemplo, muchos de los colegas quizás tienen también la duda, hablar, ay, tengo que hablar perfecto para ser dentista, quizás no se puede cometer errores o no, eso es lo que mencionabas al inicio de la sección, y es que yo aún cometo errores y mi profesora de alemán, Christine, que en este nivel, porque ya estoy en un nivel un poquito más avanzado, dirá que no cometo muchos, y sí le creo, pero de todas maneras, sigo cometiendo errores, chicos, y yo estoy ya 7 años en Alemania, así que es normal, creo yo, que incluso después de 7 años uno continúe cometiendo errores, porque como
También lo debe de saber Luis, los alemanes también, ellos mismos cometen muchos errores en su idioma y esto me lo ha explicado muy bien mi profesora. Entonces eso me ha dado un poquito más de confianza también para saber que lo estoy haciendo bien y que no tengo que hablar el alemán de manera súper perfecta y que así como estoy, voy por buen camino. Luego la otra pregunta era, ¿es el alemán diferente al español? Ah, ya, eso ya la respondí cuando dije, ¿no? Sobre el latín. Muy bien. Esa sería mi acotación y podemos continuar, creo yo, Luis. Más preguntas no hay. Ujú, excelente. Bien, a ver, estoy proyectando todavía. A ver, había uno que era el famoso Nikos Beck. Nikos Beck. Nikos Beck es una página con ejercicios para alemán a nivel progresivo, todo contextualizado. Se presenta en un video cuál es el contexto, la situación, y luego aparecen diversos ejercicios online. Es una página bastante bien recomendada, bastante recomendada. Lo voy dejando en el chat. También, como mencionaba, editoriales como Menschen, bueno, Menschen es el libro en sí, eh, Hüva, permite acceder a sus libros virtuales oficiales, donde aparecen justamente los ejercicios. Por ejemplo, ya en algunos casos va a pedir registrarse. Mention. Mention es un buen libro bastante familiar para iniciar familiarizable para iniciar con el alemán, y es el utilizado incluso por el Instituto Goethe, ¿no? En estos niveles. Ya. En esta página, haciendo clic respectivamente en el libro, tanto como Kurzbuch o Arbeitsbuch, van a encontrar ejercicios para poner en práctica acorde a las lecciones que vayan avanzando. Por ejemplo, en el A1, punto 1, selecciono el libro, luego busco la unidad, en este caso es Starten, qué unidad quiero repasar y voy a poder acceder a diversos ejercicios. Bastante recomendable para todos los libros del Mention, hasta el B1.2. Bien, entonces, ya concluyendo esta sesión bastante productiva, el alemán tiene sus particularidades y es desafiante, como todo idioma, aprenderlo. Se trata de poner, digamos, empeño, práctica constante, no tener miedo a equivocarse y digamos, aprender sin estar traduciendo, sino directamente con el significado. Entender el por qué hace que esta gramática sea más sencilla, en lugar de estar cuestionando cada cosa. Igualmente, están todas las conclusiones allí. En caso de pueda explicar algo más, alguna duda adicional que puedan tener. En caso contrario, para dar por finalizada la sesión de hoy, tal vez Sheryl, algo que desees acotar. Ah, ya, no, ya, discúlpame. Estaba, estaba leyendo las páginas que enviaste. Pues bien, en la siguiente sesión que vayamos a tener va a estar la profesora Cristina, como les comenté, pero ella ya es más especialista en los niveles más avanzados. Ella también está presente hoy día. Yo, la verdad, desde mi experiencia, si es que hoy día somos 22, yo les puedo decir que cómo conocí al profesor Luis, un poquito así, saliéndonos un poquito del lado formal. El profesor Luis yo lo conocí a través de mi tía Magali, que ella también está aprendiendo alemán, y ella estaba maravillada con el profesor Luis desde un inicio y me dijo, él es muy didáctico, algo que ella diferencia porque ella tomó cursos también con diferentes profesores y esto justamente es lo que a mí siempre me llega en los mensajes. Cheryl, recomiéndame, por favor, un profesor del A1, un profesor del A2 para poder empezar a aprender el alemán, porque lamentablemente han tenido experiencias en las que no son muy didácticos, quizás las clases ya están pregrabadas, no hay mucho feedback. Yo de verdad por eso decidí trabajar con Luis, porque yo sé que él es muy didáctico, que él realmente le pone mucho corazón a sus clases. Y a mí, ¿qué más me hubiese gustado que tener un profesor con quien realmente se puedan armar bien las bases del conocimiento? Porque ya después, una vez que uno está en Alemania y entra a la práctica, es muy importante que hayas tenido una muy buena base.
Y aquí ya estando en Alemania, claro, yo ya practico el alemán todo el día, lo hablo aquí en la casa, lo hablo en la calle, con pacientes, con mi esposo, con la familia, pero de todas maneras, incluso el alemán mismo no me puede explicar ciertas reglas, se les complica a ellos también. Y es justamente aquí que yo busqué a la profesora Constantinidis y dije, y ella de verdad es una maravilla porque ya en este nivel en el que estoy yo, B2 C1, ella diría C1, ella me está llevando de la mano y ya estamos afinando y ya estamos limpiando el idioma, ¿no? Entonces yo por eso armé este equipo tan bonito y que vamos a seguir brindando más webinars para que ustedes lo conozcan, el profesor Luis, aquí en la base del alemán y la profesora Constantinidis para el nivel un poquito más avanzado. Em, Vale. para cursos con el profesor Luis nos comunicamos a su cuenta de Instagram o tiene algún WhatsApp. Luis. Sí, puedo brindar WhatsApp, creo que en alguna publicación salió. Es +51, les dejo el número. Les dejo el número. Ahí les dejo el número del profesor Luis. Él va a estar abriendo sus cursos. Ya estarás también abriendo un poquito de información al respecto cuando inician, a partir de cuántos grupos, etcétera. Sí, correcto. Bien, en cuanto al nivel A1, está planeado, bueno, para esta siguiente semana, es poco tiempo. Para el lunes 21 vamos a estar aperturando un curso de A1 intensivo con una duración de 3 meses. Más detalles estaré posteando en el Instagram al respecto. Y un curso también de A2 intensivo va a estar aperturándose el 4 de noviembre, con una duración igual de 3 meses. Para Genial. mayor detalle, estén atentos a las cuentas de Instagram o pueden escribirme directamente para recibir esta información. Sí, muy bien. Entonces, yo les quiero presentar un ratito a la profesora Constantinidis. ¿Tienes algo que acotarnos, Cristina, quizás para la próxima semana? Entonces, buenos días o buenas tardes, depende del horario que tenéis. Me gustaba mucho esta presentación de hoy de Luis. Muchas gracias por eso. Has mencionado un poco puntos muy, muy importantes para el alemán. Y a lo mejor la gente ha descubierto que alemán es un idioma muy, muy bonito y no tan difícil, con un poco de estrategia y un poco de utilización de método ad- adecuado para la persona misma. Tipo, si Luis tiene que aprender alemán, probablemente lo hace en una manera diferente que Cheryl, por ejemplo. Y eso es un punto importante. Y la semana que viene hacemos un poco el nivel B2, C1, un poco más avanzado. Hablo de los exámenes que tenemos en alemán. Los dos principales, sobre todo Goethe y Telg, las diferencias y todo eso. Y además hablamos del tema cómo insertar, perdona, el idioma en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Es un poco, hablamos de la inmersión, cómo hacerlo y todo eso. Quería hacer el webinar en alemán, pero puedo también, si mi español está suficiente así, puedo también explicar un poco algunas cosas en español, si es necesario. Claro, si es que algunos de los presentes ahí todavía están, digamos, en un nivel A2, B1, yo creo que sí, sí, quizás sería de mucha ayuda. Muy Vale. bien, muy bien. Muchísimas gracias a ti, Luis. De verdad ha sido una presentación limpia desde Mm, inicio a fin, muy, muy buena. Has presentado, has dado ahí en el clavo, en el pie, como decimos en español, en el clavo, ¿no? Con todos los temas. Realmente muchísimas gracias. Y nada, estoy muy feliz de colaborar con ustedes dos. Y ya nos vemos en la siguiente reunión con todos. Muchísimas gracias a todos y tengan Muchísimas gracias. bonita noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao. Chao.